Me da mucho gusto en poder saludar al amable auditorio y a mi invitado, siempre de excepción, como es el economista y exministro de Estado, don César Robalino Gonzaga. Estaremos en brevísimos instantes también saludando a León Roldós Aguilera, quien después de esta entrevista creo que se dispone a abandonar nuestro país con destino a España. Asuntos igualmente de salud y además de visitar a Leoncito, su hijo, a quien lo ama con mucha ternura, mi compadre. Bueno, buenos días con todos. Estaba ayer sonando un rumor, en el sentido no parece tan rumor, que las autoridades tulcaneñas y carchenses están con un guión medio correísta y están animados a crearle una serie de dificultades al presidente Moreno. Porque pedir lo que piden y querer alcanzar esto que podría servir para 20 municipalidades que todas necesitan, el monto, digo, ¿no? Alcanza para repartir a 20 municipalidades. Siempre el Carchi ha tenido estos problemas, estos conflictos con los gobiernos centrales. No le han dado bola. Pero de eso a aspirar 200 millones por aquí, 150 millones por acá, vayan sumando 350 millones solamente en estos dos rubros. Eso no alcanza a nadie. Ningún ministro de Economía y Finanzas podría atender, y peor, la voluntad de un gobierno. Porque todo hay que partir en partes iguales, distribuir adecuadamente. Y lo que estamos viendo es que si en verdad hay pecados originales de errores, de salidas sostenibles a las crisis de las dos fronteras, tanto del norte como el del sur, pues esta es una verdad, pero a medias. No por ello vamos a imponer condiciones de tal envergadura que le pongan incluso al gobernador contra la pared y él no pueda salir a expresarse de alguna manera. Lo vemos corrido este momento al señor gobernador en la provincia del Carchi. Y claro, el grito tradicional con el Carchi no se juega, que lo hemos escuchado desde niños. Tiene una vinculación con el estado de ánimo, con la búsqueda de una equidad en distribución de partidas y en atención a las enormes necesidades que nuestras ciudades de frontera. Lo propio ocurre con Guaquillas. Y tenemos ahora una invasión tanto de Nariño como de otras regiones colombianas por el norte y por el sur, también el Perú y sus diferentes ciudades fronterizas en el sur están este momento tratando de comprar lo que más pueden, porque el intercambio comercial y la salida está sostenible a las crisis de las dos fronteras, como que también pueden configurar un error de táctica y de políticas de parte del gobierno central. En Guaquilla son 100,000 personas que cruzan, economista, cruzan cada mes. Así advierten los informes, 100,000 personas cruzan cada mes a Aguas Verdes a través del puente internacional para hacer todo tipo de compras y beneficiarse de los precios, los mismos ecuatorianos. Los comerciantes ecuatorianos ven afectadas sus ventas de modo significativo. Lo propio ocurre en la ciudad de Tulcán y cantones aledaños. Y con el fin de afrontar la crisis, se
contratan estudios para la creación de una zona de desarrollo fronterizo. Las autoridades seccionales se proponen además empujar la reglamentación para aplicar la Ley de Desarrollo Fronterizo. En el norte del país, la situación igualmente es tensa. Antier empezó un paro, no ha tenido todavía una solución. La convocatoria responde a la desatención del gobierno. El problema es básicamente el mismo. Colombia devalúa y los precios en el otro lado de la frontera estimulan las compras de ecuatorianos, mientras en Tulcán los comerciantes atraviesan o pasan por aprietos. Gabinetes, visitas ministeriales, ofertas sobre canasta básica. Se han inventado también un crédito que lo provee el Banco de Desarrollo y otro género de estímulos, de compensaciones no llegan y claro, los manifestantes exigen. Pero alguna travesura están haciendo con emblema correísta en la ciudad de Tulcán. Bueno, que siempre han sido así, pero hay claras evidencias de aquello, según se han servido comunicarles a los directores de medios. Bueno, los protestantes que bloquearon las carreteras piden que se baje el IVA a un 6% y que se elimine el anticipo al impuesto a la renta. Pedido en el que coinciden otro tipo de empresarios también. Y las fuerzas del Carchi solicitan la creación de una zona franca, que cese la corrupción de varios ministerios, porque eso también hay de lo otro también, que se mejoren los planes viales, que se amplíe la carretera Bolívar a Rumichaca, un buen mantenimiento de vías, cosas que se pueden ejecutar, realizar y que lo debían haber hecho los ministerios correspondientes en época en que se pueda trabajar antes del desbarajuste social que se ha generado especialmente en la frontera norte. Y aquí nosotros leíamos un artículo de León Roldós Aguilera, que paso a señalarlo, porque es un tema muy importante por el que nosotros debemos dar una opinión con nuestras vocerías, gente experimentada, exministros de Estado o exdignatarios del país que tienen experiencia en el manejo económico. Parecería que es la forma de negociación de China con otros países. Parecería una negociación que la llama León Roldós en combo. ¿Por qué, León? Debíamos estar con él, si es tan amable. Él dice lo siguiente: el presidente Trump ha hecho la principal herramienta con la misma China y otros países. También es cuestionado Trump por sus negocios con China. Estos negocios en combo, para que los productos de origen chino, agrícolas, del mar e industriales, aun cuando estos últimos sean de fábricas de inversión norteamericana en territorio chino, se encarezcan. Entonces China le responde devaluando su moneda. Por la devaluación baja el costo de los productos chinos y se encarecen las transacciones en dólares. El presidente norteamericano puso su mira en Huawei, que afirma que tiene la posibilidad de espiar las comunicaciones del país con su equipamiento de red. En su momento,
anunció que iba a prohibir la venta de cualquier producto de Huawei en el país. De esta manera, ninguna empresa de Estados Unidos podría realizar negocios con Huawei ni podría usar productos suyos, incluyendo antenas y módems. Huawei pasó a estar en la lista del Buró de Industrias y de Seguridades. Si una empresa quería comerciar o licenciar tecnologías de la compañía, primero tenía que recibir una licencia del BIS. Huawei tenía que recibir un enfrentamiento con Google, que tiene un enredo de negociaciones bilaterales complicadas. Entonces apelan a una modalidad, porque parecería que la relación China y Ecuador también estaría manejada por esta especie de combo. El endeudamiento con China es el más elevado del Ecuador. Sus cláusulas no son transparentes, señala León Roldós. Con las obras construidas por empresas chinas tenemos problemas, pero como los créditos no son de esas empresas, sino de entidades financieras de ese país, no es posible retener los pagos. No hay cómo, de alguna manera, desquitarse, economista Robalino. Pero ¿cuál es el pensamiento que queremos escuchar de parte del ex vicepresidente de la República, León Roldós? Aquí está desde la ciudad de Guayaquil, con el mayor afecto de César Robalino, exministro de Estado, y de este periodista. Buenos días, don León Roldós Aguilera. ¿Qué trata usted de graficar en una negociación en combo con la China? Y gracias a usted, Gonzalo, mi saludo a quien nos escucha por Radio Democracia en todo el Ecuador. Como le decía, hoy día, después de unas horas, estoy viajando al exterior, pero no quería perderme el privilegio de conversar con usted y con Radio Democracia. César, Muchas gracias. mi gran amigo, un abrazo a distancia. Mire, el tema, yo creo que está muy descrito en la columna, porque lo que se trata es que ahora la modalidad que siempre ha habido, se ha profundizado en negociar en combo. Es decir, si el Ecuador quiere de alguna manera abrirse de este refinanciamiento que viene a hacer las preventas, porque las preventas terminan agotando, una y otra terminan agotando, en que el petróleo no va para nada a China. China presta el nombre de la intermediación para que de esa manera el petróleo se desvíe a cualquier otra parte. Para que eso se mantenga, entonces tengo que tener algún tema que le preocupe al Ecuador. Le paro las compras del camarón. Y estamos las más grandes empresas del país, que no han tenido problema en ninguna parte. Le dice mancha blanca, le paro las exportaciones al Ecuador para China. En ese rato voy a negociar todo. Tengo que negociar todo, porque si no negocia todo, no hay manera de salida. Estados Unidos lo aplica con dureza con China, con México. La migración mexicana y centroamericana entra por la línea de frontera, ok, no hay muro, pero entonces le subo los aranceles. Y López Obrador, un tipo de izquierda, ranqueado en la izquierda, y la posición anti-yanqui, tiene que cuidar la frontera, tiene que cerrar la frontera con Guatemala, porque es la única manera en que no caiga en la guerra comercial. Entonces yo lo que digo es, por lo menos, transparentemos las cosas. Y, ok, los contratos con China de preventa de petróleo, los financieros, pongamos las cifras en el aire. Yo estuve en la auditoría de la deuda, César, es impresionante. Todos los contratos con China tienen una cláusula de reserva. Ningún otro país tiene esa cláusula de reserva. ¿Cuáles son las verdaderas condiciones? No se sabe. Esto es fundamental. El país tiene que transparentar. Yo creo que este gobierno hay que defenderlo. No porque hay que estar con el gobierno a ciegas, no. Porque este gobierno puede pasar a una inestabilidad en el Ecuador. Yo creo que el presidente de la República es muy partidario de alinearse. El alineamiento que ayer hubo con el presidente del Trump me impresiona totalmente. Pero creo que eso es a su vez una garantía, entre comillas, que el presidente Moreno está viendo
a negociar con el FMI. Me parece que reclamos como lo de Carchi terminan agitando el país, suena más político, porque pedir, por ejemplo, que el IVA baje al 6%, pues, es simplemente una locura, eso no puede darse. Así es. Yo creo que este es un país muy irritado, todos son temas de irritación, hay que bajar la irritación, la temperatura. El Ecuador tiene que llegar a elecciones democráticas el año 21, pero con la temperatura baja, no puede ser con temperatura alta. Y en eso todos tenemos que hacer conciencia en el Ecuador. Y no necesariamente, economista Robalino, otorgando determinadas prebendas a países digamos, a provincias fronterizas que se sacuden fuertemente con medidas adversas para la paz nacional y las regulaciones normales de los negocios y los comercios, los intercambios fronterizos, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo nota la situación y la preocupación bien definida, el diagnóstico que ha elaborado León Roldós Aguilera? ¿Qué le parece a usted? Gracias, Consuelo. Muy buenos días para todos los que nos escuchan y es un placer estar, para que sea telefónicamente a través de este medio de comunicación con Leoncito. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo con León en todo lo que ha dicho, ¿no? Ahora, fíjese, déjeme comenzar solamente un comentario de lo que decía el Carchi. Fíjese, el Carchi está Zarumilla en el sur, con Perú. Usted tiene lo que está pasando en minería. Ve en Guayaquil una serie de grupos de ingenieros eléctricos en la Plaza San Francisco, digamos, en huelga de hambre, etcétera. ¿Por qué? Porque los derechos no los respetan, etcétera, etcétera. Es la argumentación. Sí. No es la primera vez que el Carchi hace lo que está haciendo. No estoy justificando nada. Yo recuerdo una cosa hace muchísimas décadas, en la época de Velasco Ibarra, que en paz descanse el doctor Velasco, ¿sí? El doctor Velasco dijo, voy al Carchi, voy a Tulcán. Por una serie de razones que había en ese momento en las relaciones entre la provincia y el gobierno central, los carchenses decidieron ir al aeropuerto y acostarse en la pista. Así fue. No dejaron aterrizar al doctor Velasco. Un acto no razonable. Pero los carchenses encontraron que la única forma de decirle al gobierno en ese entonces, conversemos. Y ese es el mensaje que está enviando el Carchi. Amigos del gobierno, conversemos. Ahora, naturalmente que las sugerencias que están dando no son razonables. Sí. Por ejemplo, a mí en la provincia me reducen el IVA al 6%. Eso no es posible, pues somos un Estado unitario, eso no se puede decir que cada cantón, cada provincia... Claro, sería una prebenda tributaria. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Lamentablemente. Pero otros temas que están sugiriendo, yo creo que el gobierno sí han sido descuidadas. Tienen que sentarse a dialogar y tomar decisiones. No hay más remedio. Naturalmente que cuando las provincias o los cantones hacen este tipo de cosas, piden algo más allá de lo que es razonable, como para comenzar a negociar. Eso también pasa en muchas otras partes, ¿sí? Pero claro, uno puede decir, no es razonable en un gobierno transitorio que intenta, digamos, dejar al país en una forma tal que la democracia sigue existiendo, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno lo que observa es que parece ser que la crisis económica se comienza a presentar con estas manifestaciones sociales, ya no en los números, sino en los hechos específicos. Y ahí es donde el gobierno tiene que tratar de adelantarse para evitar esta serie de conflictos y explosiones sociales, ¿sí? A tiempo, para evitar esta serie de complicaciones. Sensato lo que usted manifiesta. Es razonable, es razonable. Sí. Yo creo que ahora, ¿hay una crisis fiscal? Sí, por supuesto que hay una crisis fiscal, pero naturalmente el gobierno tiene irremediablemente que resolver el problema de las finanzas públicas, pues en la que ha adoptado un método gradualista que siempre lo he censurado. No es que el gobierno no ha hecho absolutamente nada, pero sencillamente no funciona, y no funciona pues no funciona, ¿no? Entonces yo digo, el gobierno tiene... Y ojalá el anuncio del señor vicepresidente, que ha anunciado que en los próximos días, o sea, ya el mes se termina, enviará las reformas económicas a la Asamblea Nacional. Ojalá eso se cumpla, porque los mercados, los agentes económicos, los empresarios privados adentro del Ecuador y fuera del Ecuador están esperando un rumbo. ¿A dónde va todo esto? ¿Qué va a contener la reforma tributaria y fiscal, por ejemplo? ¿Sí? ¿Va a poder crear las condiciones para ir derrotando el déficit fiscal? Porque el déficit fiscal hay que derrotarlo, amigo.
Si no, la deuda va a seguir creciendo y cada vez estamos todos preocupados que crece la deuda, crecen los intereses que carcomen los ingresos tributarios y la única forma de detener el endeudamiento público creciente del Ecuador y del gobierno es derrotando al déficit. ¿Cómo se hace? Con una serie de medidas que crean ingresos, reduzcan gastos y sencillamente nos vayamos al superávit, para que el superávit, que significa más ingresos que gasto, con ese superávit uno va cancelando la deuda para que la deuda vaya bajando. Pero créame, ahí es donde uno observa que el gobierno no tiene paso firme y por eso es que hay incertidumbre en los agentes económicos. Pero ese es otro tema. Por todo lo del CARCH y todo lo que he dicho anteriormente, que Leoncito lo ha tratado, es parte de la crisis económica. ¿Hace falta un liderazgo en comercio exterior, por ejemplo? Yo sí creo, hay un buen ministro que es empresario privado, pero falta todavía. No están haciendo, yo creo que algunas acciones como para abrir el Ecuador al mundo, tratar de firmar acuerdos comerciales con uno u otro país, entre ellos Estados Unidos. Yo creo que eso es adecuado, es aceptado. ¿Nos conviene, León, unos créditos atados con la República China? Eso es lo que voy al otro tema que dice Leoncito, ¿sí? Con China. Le escuchemos a León para que usted con mayor placer, le complemente. Con el mayor placer. Para intercambiar opiniones. Sí. León Roldós, ¿nos conviene mantener estos créditos atados, poniendo el ejemplo con la República China, o nos perjudica, o le perjudicamos también a China? A ver, yo creo que China no se perjudica si hay una negociación seria. El problema es que mientras no haya una negociación transparente, tampoco es sujeto de crédito el Ecuador. Ahora se ha hecho una colocación de bonos, diría que a tasas interesantes, mejores que las tasas históricas, pero son así de sección. Es decir, el Ecuador no es un sujeto atractivo para colocar recursos. Lo mejor sería vía inversión, lo mejor sería una reestructuración de la deuda, pero eso solamente se puede hacer, lo que dice César, con una economía organizada. Mire, así de simple y de claro. De parte nuestra, la economía organizada. Y que no la tenemos. Eso hay le digo. tantas interrogantes en el aire, y también hay una práctica que es peligrosa, es la práctica de los temas libres. Los temas libres es como cuando entra más al Estado, porque hace una elevación del precio de los combustibles, quita el subsidio, por ejemplo, y le va a entrar tanto, y en eso va a una reunión el presidente o alguien del gobierno, no el presidente que es muy amigo del tema libre, y le hace el tema libre. Puede exonerar de intereses a tal línea. Y puede ser hasta correcto que lo haga. El problema no es ese que sea correcto, sino que no responde a un esquema programado. Entonces lo que supuestamente va a entrar para atender los otros gastos, atender el hueco, se convierte en otra fuente de gasto. Yo creo que todo esto el gobierno tiene que coordinar. Es decir, los temas libres no pueden haber en un gobierno, peor en la crisis que el Ecuador vive. Pero la membresía inventada por China, el economista Robalino, es: yo te presto el dinero, pero tú me construyes esta obra con ingenieros chinos y con empresas chinas. Y de ahí van ampliando el combo, de lado y lado, pero nosotros somos víctimas del combo o beneficiarios del combo. Esa es la particularidad. Yo estoy de acuerdo con las observaciones de Leoncito. Fíjese, China lo que está haciendo con el Ecuador no es el único caso que China. Ese es un modelo y un esquema que lo ha practicado en América Latina y lo viene practicando hace muchos años en países del África. ¿Por qué? Porque ese es el interés de China. Cosa que desde el punto de vista de China, ellos dirán, es correcto, esta es mi plata, ¿sí? Claro. Pero el tema aquí en Ecuador es lo siguiente. Por las necesidades de financiamiento que siguen siendo grandes y van a ser grandes este año, montos grandes de más de 9.000 millones de dólares. Sencillamente los gobiernos, el gobierno anterior y este gobierno dice, a ver, amigo chino, quiero 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces se firma un convenio de crédito, de facilidad crediticia, pero si no, simultáneamente se firma un compromiso de venta de petróleo, como decía León, ¿sí? A precios X, Y, Z, que es lo que le llaman preventa petrolera. Y en esos contratos, a su vez, le autorizan al banco chino, de que le acreditan los dólares de la exportación,
pero le autorizan a que debite la parte correspondiente a la deuda, intereses, capital, etcétera, y tiene que tener un monto mínimo de depósito, y el resto se deposita en la cuenta que el gobierno dice en Nueva York o lo que sea, ¿sí? Naturalmente que los chinos se aseguran así el cobro de el capital y los intereses en este esquema. Conviene a China, sí, pero ese tipo de contratos, digamos, no es transparente porque no se conoce, como dice León, exactamente. Claro, Entonces, son oscuros. yo prefiero... Y los beneficiarios igual son claro, oscuros. sí, yo prefiero, le digo con toda franqueza, prefiero ir al mercado internacional de capitales como se ha hecho hace un par de días a conseguir $2.000 millones, porque es mucho más transparente. Porque en el caso de los chinos, en términos del crédito y la colocación de crudo, ya no es solamente la tasa de interés sino del el crédito, intermediario, sino sencillamente los márgenes que hay en la colocación del petróleo. Como dice León, no es que un barril de petróleo con China se va del puerto ecuatoriano al puerto chino. No, no. Sino la mitad, así funciona el mercado internacional del petróleo, ¿no? Claro. En la mitad del camino, pues, el petróleo se va a otro lado colocado a través del intermediario, a veces cualquiera que este sea. Y ahí hay un margen. Entonces, un momento dado dice, ¿cuánto realmente es la tasa efectiva de interés en estos convenios? Eso es lo que no está claro, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no hay transparencia. En eso tiene Leoncito mucha razón. Hay que ser transparente, porque si no hay transparencia, no hay sencillamente confianza, así de simple, ¿verdad? Así Entonces, ese es el tema con China. Yo, en una reunión que hubo allá por octubre del año pasado en las cámaras aquí en Quito, y el ministro Pérez se le sugirió, amigo, ¿cuántos son las preventas petroleras con China? Porque nadie sabe cuánto es. Ese es un secreto, claro, que nadie del gobierno quiere hablar, etcétera. Entonces dijo, si mal no recuerdo, algo así como $5.000 millones. Entonces se le dijo, sugerencia, amigo, en diciembre el presidente y sus ministros van a China a conversar, etcétera, 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 etcétera. Sugerencia, que el presidente ecuatoriano consiga del gobernante chino lo siguiente, amigo, no puedo mantener estos contratos, te debo $5.000 millones. Ok, te voy a emitir y entregar $5.000 millones en bonos que emite el gobierno ecuatoriano a 30 años plazo con 5% de interés y 5 años plazo. Y me liberas del compromiso de venderte petróleo. De tal manera que Petroecuador vende al mejor postor en spot o en lo que sea. Entonces el ministro agradeció la sugerencia y dijo que iban a analizar esa sugerencia, también la sugerencia o la alternativa de estar en el mercado internacional $5.000 millones para pagarle a los chinos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ninguna de esas cosas pasó, sino que renegociaron una partecita que le ahorró algo al Ecuador. Pero eso es lo que hay que hacer, como dice León, hay que transparentar y renegociar todo con los chinos. Y los chinos, no creo que el gobierno chino, negociación de gobierno a gobierno, no de empresa petrolera a banco chino, no, de gobierno a gobierno, sentarse. Y yo creo que China continental no va a decir, pues, oiga, ecuatoriano, no te presto un centavo más. Hay que negociar, pero hay que sentarse a negociar en esos términos. Pero debemos autoprohibirnos la preventa, porque de lo contrario le hace a los chinos, don Enrique Cadena, les hace más chinos. Por ejemplo, y a los ecuatorianos también nos hace los chinos. ¿Hay alguna información? Porque tiene conexiones de intermediación. Sí. Hay una información de hace algunos días que dicen que Finanzas está negociando con China nuevamente en ese esquema $1.400 millones, comprometiendo 60 millones de barriles de exportación a China. Sí, hay esa información. Yo no sé si es cierta la información, pero si fuera cierta, digamos, yo honestamente digo, yo prefiero que el Ministerio de Finanzas se mueva en 1 o 2 semanas más si necesita más dinero para cerrar el año, no sin déficit, no financiado el déficit total, sencillamente decir, muy bien, voy a colocar 2.000 millones más en el mercado de capitales internacionales. El ministro ha informado hace pocos días que en la colocación de 2.000 la demanda fue muy superior. Eso significa que habrá espacio adicional para colocar otros 2.000 millones en 3, 4, 5, 6 semanas. Yo prefiero eso antes que hacer una operación, como dice la información, de 1.400 en el esquema que estamos comentando con China continental. Sea un préstamo de un banco chino y naturalmente eso se encarga a Finanzas, pero en forma simultánea Petroecuador
a su vez, firma lo que sea para comprometerse a exportar 60 millones de barriles. Pero entonces Enrique Cadena Marín premia a otros que no son los estados, ni chino ni ecuatoriano. Premian a un intermediador. Premian dándole la posibilidad de intermediar, León, estas compras-ventas. No sé qué le parezca a usted la reflexión del señor economista y exministro de Finanzas, César, que está con nosotros, César Robalino Gonzaga. No, es totalmente correcta, pero ahí el tema, y lo ha dicho César, es que también tiene el control del petróleo de China. O sea, en definitiva, en un modelo en que en este caso hay las grandes potencias que enfrentan en el mundo, la que China juega a que con África y con América Latina pueda manejar una relación tal que se vuelva indispensable. Si yo soy el constructor de ese país, si yo soy el intermediario de la venta de petróleo, si yo soy el proveedor de recursos financieros, ese país depende de mí, ¿ya? Y de alguna manera es lo que está pasando. Yo creo que ahí hay algunas habilidades de Estados Unidos, por ejemplo, yo lo digo así con toda claridad a César y a quien nos escuche, el comportamiento del Fondo Monetario con el Ecuador no tiene la rigidez que ha tenido con Argentina. Es decir, hay una decisión política del Fondo Monetario de no aplicar esa rigidez. Le dice, ya hay un informe favorable para el siguiente trimestre, claro, tiene que hacer las reformas económicas, pero normalmente ese no ha sido el comportamiento del Fondo Monetario con ningún país. Pues. El comportamiento ha sido, se toman las medidas y no hay desembolso. Entonces, yo creo que ahí es. Entonces, el tema ¿Y por qué nos dejamos que nos manipulen, doctor León Roldós? ¿Aló? ¿Por qué dejamos que nos manipulen en el fondo? No, escúcheme. Nos están, entre comillas, tratando con menos dureza el Fondo Monetario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una... Pero nos da un tratamiento perjudicial y distinto. No. A ver, lo que yo quiero ser muy claro. ¿Así le estoy entendiendo o estoy mal entendiendo? No, yo diría que no estoy siendo claro yo. El Fondo Monetario no nos está tratando con la rigidez, con la dureza que trata Argentina, o que trató Argentina, en que simplemente fue la debacle en Argentina. O sea, se hace esto después de 30 días. Ahora, entre comillas, se vuelve flexible con el Ecuador. ¿Hasta cuándo? Ahí viene todo el tema de cómo el Ecuador, a su vez, está correspondiendo a la política de los Estados Unidos. Entonces, todo este es un engranaje político, económico y realmente impresionante. Ahí tiene que haber realmente un cuarto de guerra donde haya definiciones. ¿Qué consecuencias tiene cada medida que se toma? ¿Qué paso tiene? ¿Qué efectos tiene cada paso que se da? Entonces, yo creo que eso falta en el gobierno. Creo que ese equipo de gobierno no está totalmente definido en el Ecuador. Creo que hay muchos criterios contradictorios al interior del gobierno. ¿A quién usted reclutaría a un cuarto de guerra, economista Robalino? De los actuales cuadros con que cuenta el presidente Moreno. ¿Quiénes deberían estar en una sala en grupo negociar de nuevo con estas repúblicas? Una pequeña observación. Fíjese, yo creo, con lo que dice León del FMI, yo creo que el FMI ha cambiado, se ha flexibilizado. ¿Con Ecuador? No, en general, se ha flexibilizado en varios países por una serie de razones que no es el caso de comentar. Yo recuerdo las políticas de fondo, como decía León, eran rígidas, etcétera, etcétera. Pero eso no solamente es por razones que ahora dice León en términos de Estados Unidos, sino que en términos que a través de los años el fondo ha venido cambiando por una serie de razones X o Z, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, si yo hubiese sido Fondo Monetario Internacional, yo no le apruebo ese programa al Ecuador, honestamente. ¿Por qué? Varias razones, pero voy a mencionar una. Una sola. Que en ese programa, financiado por el FMI y los multilaterales de financiamiento, no está el tema del seguro social ecuatoriano. ¿Qué van a hacer con el problema del seguro? Cuando las reservas siguen bajando y se siguen consumiendo, ¿sí? Igual que en el gobierno anterior. Y no está en el programa. Entonces, claro, eso es demasiado complejo. Si ya la situación que tenemos sin el seguro es complejo y el gobierno a lo mejor no va a poder hacer una serie de cosas, mejor dejo aparte ese problema para después. Entonces, desde el punto de vista, ese programa es incompleto. Sí, es incompleto.
La metodología sigue dilatándose, claro, el descuido. Un FMI de hace 20 años no apruebe ese programa, no lo aprueba, se ha flexibilizado. Y eso, digamos, también uno dice, la plata del FMI no sirve, pues, no servía para financiar el presupuesto del Estado, sino exclusivamente para fortalecer las reservas internacionales. Hoy, el fondo permite que una parte de eso, no solamente en Ecuador, ¿no? Sirva para financiar, pues, el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, ha cambiado el FMI por una serie de razones X, no de un año, sino hace muchos años atrás, ¿sí? Eso es lo que yo quería Ese cambio decirle, no está siendo bien aprovechado por el Ecuador porque no cuenta ni con un cuarto de guerra. Cada institución se va por su lado. Naturalmente que sí. Se supone que hay lo que le llaman una mesa chica o algo así, ¿verdad? Sí. En el gobierno. Se supone, presidida por el presidente, y se supone que eso de ahí, ese comité pequeño, todos los gobiernos lo tienen, pues no me digan que no lo tienen, ¿no? Tiene ese pequeño comité, y ahí salen las decisiones, y alguien tiene que liderar el rumbo de la economía y del país en términos políticos. Yo personalmente creo que aparte de la crisis económica, hay problemas mayores en la parte política, tal como uno ve la política hacia el futuro, uno dice, ¿a dónde va todo esto también? ¿Sí? Entonces yo digo, sí, pero hay que llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos, el gobierno no solamente tiene que hablar y de llamar a una serie de personas, sindicatos, etcétera, 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 y tratar de sencillamente de sentarlos y conversar y conversar. No, lo que hay que hacer es un acuerdo explícito. No digo para los próximos 10 años que este país necesita algo de eso, ¿verdad? Con las fuerzas políticas del país, sino sencillamente los 2 años, año y medio que ya le falta al presidente. Y no se olvide que ya estamos viviendo el momento político. Ya la gente comienza a pensar en quién va a ser el nuevo presidente del Ecuador. Y ya se están olvidando un poco, aparte de la crisis, que no se olvidan, porque de eso no se pueden olvidar, porque no hay empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice, viene el nuevo gobierno para arreglar todos los problemas, porque este gobierno no quiere en forma seria arreglar los problemas. ¿Por qué? No quiere que se muevan las olas. Quiero un mar tranquilo y quiero entregar el poder en forma tranquila, que nada, no me hagan huelga, no me hagan paro, carchense, por favor, paren todo, no les va a dar plata tampoco, no me voy a sentar con ustedes, pero no hagan nada. Oiga, la crisis económica implica soluciones, que implican problemas, y hay que saber manejar, y el frente político del gobierno tiene que probar su habilidad y experiencia, pues, para manejar la situación. Esta mesa pequeña, chiquita o como le den en denominar, ¿tiene opciones, abogado León Roldós, de poder trabajar en combo para arreglar toda la situación y el escenario para que el próximo gobierno venga a heredar una planificación ya instalada por lo menos para un quinquenio o una década o el periodo en el que va a funcionar? ¿O siempre estaremos lamentando nuevamente otras metodologías, otros formatos económicos, tributarios, laborales, siempre en ejercicio de legislación, creando nuevos escenarios que no van a dar ningún resultado en términos de coherencia de una política a largo plazo? No sé qué opine León Roldós. A ver, yo creo que debería haber un esfuerzo con las diversas fuerzas políticas en el Ecuador para un acuerdo para ese año que falta. Ya en octubre del año próximo estaremos en plena campaña electoral, porque las elecciones son en enero del año 2021. Es decir, para las elecciones en este rato, yo quiero que se vean bien claro los ecuatorianos, estamos hablando de 16 meses para el acto electoral. Pues la campaña por lo menos comienza 6 meses antes, es decir, ya en este rato, en un año ya está la campaña. En menos de un año, así es. Entonces yo creo que frente a eso, tiene que haber para este año que falta, un poco menos de un año, tiene que haber un acuerdo básico con las principales fuerzas políticas, aún dejando espacio de respiro para la discrepancia. Si eso no hay, perdóname, el Ecuador está contando los días para que se vaya Moreno. Aquí ya no hay tiempo ni de asamblea constituyente, no hay tiempo de nada. Aquí hay tiempo para acuerdos básicos en el país. Entonces, ¿con quién debe sentarse el presidente Moreno urgentemente
Pero ¿quiénes son los integrantes de esa mesa pequeña? Con la que tomen decisiones en la Asamblea, perdóname, y buscar cómo salimos del problema tan complejo, socialmente complejo, como aquello, por ejemplo, en este rato, del tema de que se volvió un tema religioso, el tema del aborto por violación. Se volvió un tema religioso, ya no es un tema jurídico ni técnico, no, es religioso. ¿Ya? ¿Cómo salvamos aquello que también en este rato está complejo, la penalización de todo cuando hay votos para hacerlo, que el acto suero se va a entregar de tal o cual forma, si no es delito? ¿De qué estamos hablando? O sea, este es un país donde tenemos unos extremos. Pero usted tiene una idea del suero. Los temas libres y irritados. Este país ojalá no tenga temas libres y irritados los próximos 6 meses, 8 meses, por favor. Ese es el juego al presidente y a todas las fuerzas políticas y sociales del Ecuador. Pues yo me tengo que despedir porque ya tengo que terminar de hacer. Claro que sí. Claro que sí. Le mando un abrazo, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Feliz viaje. Un placer, feliz viaje, Leoncito. Vea, sobre nombres y apellidos, le voy a decir, mi juicio personal, dentro del esquema que dice León Roldós, ¿no? De llegar a un acuerdo, por lo menos los próximos meses, hasta que termine el gobierno en forma adecuada, etcétera. Yo digo, ¿a quiénes hay que llamar y sentarse, ¿no? Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Gustavo Larrea, el presidente del Comité Empresarial, Patricio Alarcón, y el presidente de los trabajadores del país. 5 personas con el presidente, ¿sí? Hay mucha otra gente más valiosa, pero usted no puede tener una comisión de 15, de 20, pero no llega a ningún acuerdo. 5 y esos 5 con el presidente y su ministro de gobierno o asesor político llegan al acuerdo. Esto tiene que pasar de aquí hasta que yo entregue el poder. Y estas son las reformas que estamos enviando. Amigos, quiero que aprueben esto en la Asamblea. Es necesario porque la economía urgentemente requiere esto. Y esto implica costos políticos para todos nosotros. Así que corramos todos los riesgos y no pensemos en votos hacia el futuro y en las elecciones. Esas son las personas que creo que deberían estar para porque de lo contrario, en menos de un año estaremos inaugurando una verdadera etapa complicadísima para la economía ecuatoriana. No solamente la economía, la parte social. La parte, vea, nuevamente, la parte van a nacer política, una serie de protestas sociales productos de la crisis. Entonces, ese parece que es el objetivo estratégico de los correístas. Es posible que aprovechen esa oportunidad. Denunciamos abiertamente aquello. Y lo de Tulcán parece que tiene allí, y debe darse cuenta la ciudadanía, parece que ahí tiene su raíz. Pero Gonzalo, el gobierno tiene que moverse, pues el frente político, la ministra de gobierno, tiene que moverse, instalarse con el ministro de Finanzas si es necesario para llegar a acuerdos. Ahora, me dirán, pues, oiga, César, pero usted sabe la crisis fiscal que hay, ¿cómo voy a comprometer $1? Claro. Oiga. Tiene razón. Yo no digo que no, pero tiene que resolver el problema, pues. O usted deja el Carchi, deja al uno, deja al otro. Bueno, sigan. Impidan el tráfico. Los otros aquí, dicen con el Carchi no se juega y estamos fritos. De acuerdo. A propósito, mi esposa es del Carchi. Con razón, la sonrisa tan amplia. Entonces, no se puede dejar estos desórdenes en el país. No se puede porque entonces van a progresar, sí. Pues. Entonces, hay que parar. El gobierno tiene que moverse a parar. Y estos 5 personajes van a coincidir. Usted tiene el optimismo de que van a gestar un proyecto nacional a largo plazo, a mediano plazo. No de largo plazo, es de corto plazo, decía León, de corto plazo. Hasta que termine el periodo del presidente Moreno. La etapa de transición. Pero esa etapa de transición necesita acciones de tipo macroeconómico. ¿Y ustedes ven sentados a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot? Si el presidente los convoca, yo creo que ni Jaime, ni Guillermo Lasso, ni Gustavo, ni nadie se puede oponer a sentarse con el presidente. Pues, Gonzalo, imagínese que el presidente invite a Jaime y resulta que Jaime dice no, o Guillermo Lasso, etcétera. No creo que puede hacer eso, pues, estos dirigentes respetables, pues, no que he mencionado. No creo. Van a aceptar
sentarse y conversar para tratar de hacer un esfuerzo y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si el señor Lasso quiere ser presidente, si Jaime Nebot quiere ser presidente, si Gustavo Larrea quiere ser, o cualquier otro, requieren de un escenario más o menos razonable. Porque si no, el día de mañana, ese presidente de la República dirá lo que dijo Camilo Ponce Enríquez, que en paz descansa. No me han nombrado presidente, sino síndico de una quiebra. Eso va a decir cualquier persona que sea presidente el día de mañana. Entonces hay que tratar de cooperar con el gobierno, no porque alguien sea gobernista, como decía León, sino porque el país requiere un clima de estabilidad y de toma de decisiones en la parte económica. ¿Para qué? Para crear condiciones poco a poco para que la economía deje el estancamiento y pueda haber empleo. No hay empleo. Los jóvenes se gradúan, no hay empleo, y algunos jóvenes graduados se van del Ecuador. ¿Por qué? No hay empleo, pues. Entonces, ¿por qué no hay empleo? No hay modelo. No hay inversión, la inversión pública, fíjese. La inversión pública se ha desplomado espantosamente. Y este año es posible que no llegue a 6.000 millones de dólares. El año 2014 fue como 15.000 millones. El gasto corriente sigue creciendo por aumento de los intereses, porque aumenta la deuda. Y luego el sistema de pensiones y los sectores sociales, ¿sí? Se llevan todo. Entonces, por ahí está creciendo. Afortunadamente, la nómina de sueldos y salarios se ha estancado. 9.000 y piquillo de dólares en el presupuesto general del Estado, ¿no? Más que se ha estancado, no crece. Pero eso no es suficiente, porque hay algunos miles de empleados públicos que están de más en las dos empresas petroleras. Dos empresas, hay varios miles de gente de más. Y eso lo sabe el señor ministro. Entonces, ¿por qué no quieren, digamos, decir, bueno, Raulito, pues estás de más, lo siento, hasta luego? Posiblemente pues, por la intensa sensibilidad social que tiene el señor presidente, y posiblemente no autorice. Asumo yo que el ministro tal dirá, pues hay que hacer esto, pero el presidente, por esa sensibilidad social, dice, no, pues, sí, pero lamentablemente el gobierno anterior dejó un aparato estatal enorme. Llegó el gasto público al 44% del Producto Interno Bruto, amigo. Extraordinario. Jamás ha pasado eso en el Ecuador, ni América Latina. Entonces yo digo, ahí hay que sencillamente cortar el gasto corriente. Si hay forma, no es que no hay forma. Y ese es un costo político para el gobierno, sí, es un costo político. Pero los otros dirigentes políticos o dirigentes de Cámara o de los trabajadores tienen que estar conscientes de los problemas graves que tiene la economía y que no hay alternativa sino acelerar la toma de decisiones. Este método gradualista, este método de pasito a pasito que algunos ecuatorianos respetabilísimos siguen insistiendo, yo estoy en desacuerdo total y absoluto. Los mercados necesitan acciones específicas y rápidas para ir saliendo de todo este problema. Salir de este problema, Gonzalo, todo el mundo tiene que estar consciente. Es un costo. Y yo estoy seguro que los políticos que quieren ser mañana presidentes deben estar conscientes de que hay costos políticos hoy o mañana. Y si no se toman decisiones drásticas en esta temporada, mañana el nuevo presidente tendrá que hacer acciones mucho más profundas. ¿Sí? ¿Para qué esperar 1 año y medio para corregir a fondo una serie de problemas? Corrijamos ahora. No digo que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. No digo que no. Por ejemplo, decía al principio, el estar conversando con los Estados Unidos para sentarse en una mesa, negociar un tratado de libre comercio y con otros países, ¿verdad?, para ampliar mercados, para que nuestros productos cuando vayan a tales países no paguen impuestos, como es el caso chileno, como es Colombia, como es el Perú. Eso es acertado, sí, y eso no se hace en 3 ni 4 meses, pues no. Eso es acertado. Hay una ley de fomento productivo que todavía no da resultado. ¿Por qué? Porque faltan las reformas, pues faltan las reformas. Claro. El empresario la laboral y la tributaria. Sí, el empresario nacional e internacional no solamente que ve la rentabilidad. Pero pues, el congresito que tenemos también es deplorable. Por eso decía que estos 5 personas, Jaime Nebot es un líder
y tiene sencillamente su partido, María de Guerrero, partidos que tiene sencillamente un grupo de gente inteligente, etcétera, igual que Guillermo Lazo, igual que Gustavo Larrey, igual que los otros amigos sindicales, y luego pues Patricio Alarcón, que es un líder dentro del sector empresarial. Son 5 personas, líderes, que yo creo que si se pone de acuerdo con el gobierno, entonces hay una salida. Pero vuelvo a repetir, cada líder tiene que saber que hay un costo que hay que absorber. Hay que absorber. Y si no, mañana vamos a tener problemas. La economía ya no es que se estanca por 1 o 2 años, sino que será por algunos años. Y eso implicará desempleos mayores e implicará, Gonzalo, problemas sociales como el Carchi. Vea el caso de la minería. Todos estamos en desacuerdo con la minería ilegal, hay que combatirla. Pero claro, hay el tema de minería legal, en la que si es que las cosas caminan adecuadamente, si el gobierno se logra manejar bien con una serie de grupos sociales que están defendiendo la posibilidad de que no haya minería en el Ecuador, si eso se maneja, en los próximos años pueden llegar $800 millones aproximadamente en número redondo de inversión. Y eso es importante para el Ecuador, inversión extranjera. Yo he dicho siempre que la economía dolarizada necesita dólares. Genuinamente los dólares permanentes tienen que venir de las exportaciones de bienes y servicios, no de deuda. La deuda, bueno, pues está deuda, si mañana no corrigen los problemas, habrá que seguirse endeudando, etcétera. No es la mejor alternativa, pero en los hechos va a significar eso. Exportaciones de bienes y servicios. Y eso implica liberar al sector exportador privado de una serie de trabas. Y eso tiene que estar en la reforma tributaria. Eliminar el impuesto a la ida de divisas. El gobierno tiene en su poder una facultad: reducir los impuestos arancelarios. Yo he propuesto y hoy insisto y ratifico: hay que bajar drásticamente los impuestos arancelarios de materia prima y de bienes de capital. Objetivo: bajar la estructura de costos del empresario privado, nacional como aquel que se dedica a la exportación. Hay que hacerlo, y eso está en manos de ¿quién? Del gobierno. Hay un comité que están los ministros. Reúnanse y tomen la decisión. Este es el arancel de aduana, estos ítems, todo esto cita, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque el país, Ecuador es caro. Usted no puede reducir la mano de obra, los sueldos en 30%. No se puede, pues imposible, ¿verdad? Y la reforma laboral tiene que reducir el costo de mano de obra. La economía es muy cara para reducir. Claro, pero hay que reducir, 30%. hay que reducir el costo de mano de obra, pero sin violar la Constitución y sin bajar sueldos y salarios, sino una serie de otros temas que los empresarios... El presidente Moreno, ¿no cree usted que nos está disimulando? Porque se preocupa... abiertamente se preocupa, por ejemplo, de la situación venezolana. Y eso está bien. Está bien por política exterior. Porque es política exterior. Estabilidad de la región también es indispensable y necesaria. Vea, yo le interrumpo. Yo no soy experto en política exterior, pero Estados Unidos está haciendo su papel. La política comercial regional, en donde le pone todo el entusiasmo el presidente Moreno, debe comenzar por establecer estabilidad de un proyecto de economía interna. A eso me refiero. Sí. No, de acuerdo. Pero todo eso sale de un acuerdo, pues, Gonzalo, ¿no? Porque si un momento dado... Un acuerdo macro. Sí. Porque si el gobierno... Pero primero el acuerdo entre nosotros, pues, los ecuatorianos. Bueno, Claro. sí, de acuerdo. Sí. Entonces le está dando más énfasis a lo regional. Para discurso, como lo que mencionó nuestro presidente a Fernando del Rincón en una entrevista en la cadena CNN. Tenga la bondad. Esa migración a casi 500.000 hermanos venezolanos, el tema es muy duro. Hemos presupuestado para este año $72 millones para atendernos, pero el próximo año será bastante más. Por eso tiene que irse el dictador, porque está ilegítimamente en el poder. Y a la Asamblea Nacional determinó quién es el presidente legítimo, el señor Juan Guaidó, al cual hemos apoyado y hemos reconocido a su embajador en el país. Bueno, le preocupan a él, por ejemplo, dicen, no, estemos invirtiendo casi 500 millones. No. 70 y pico de millones de dólares. 500.000 venezolanos. 500.000 venezolanos que estamos atendiéndoles en el Ecuador. Y van a los hospitales, no pagan un centavo, correcto, etcétera. Eso es un costo. Sí. Pero este otro gran gasto
gasto nacional, si no es recompuesto, organizado, claro, racionalizado, va a tener más dificultades que lo que le irrogue el gasto con los venezolanos. De acuerdo. Lo que pasa es posiblemente el presidente diga que a nivel internacional tiene un espacio extraordinario para sugerir y proponer una serie de cosas. En cambio, internamente haya más dificultades. Pero ahí es donde surge el liderazgo presidencial. La convocatoria que usted le está exhortando que haga. Y la señora ministra del gobierno, digamos, tiene que jugar un papel importante en esto, de decirle, presidente, hay que convocar esto. Y los invitados, por posicionar sus respectivas candidaturas, tienen que aceptar ir a una mesa de entendimiento entre todos antes del proceso electoral. Primero pensemos en un Ecuador estable. No, sí, de acuerdo. Y eso conviene. Es lo que usted nos predica ahora. Eso no solamente que conviene a los líderes políticos que quieren ser presidente mañana. Gonzalo, nos conviene a todos los ecuatorianos, 17 millones, nos conviene eso, nos conviene. Pero estos 5 personas que yo digo que se sienten en la mesa van a ponerse de acuerdo con el presidente. El presidente tendrá que aceptar ciertas sugerencias razonables y los otros tienen que entender que hay que aceptar ciertas decisiones que serán políticamente complejas, pero que hay que hacerlo porque si no, mañana la economía va a ir poco a poco más hacia el fondo. Y uno dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y eso va a crear problemas sociales y políticos sumamente graves que hay que controlar. Vuelvo a repetir, el Carchi es un ejemplo de lo que puede pasar en otras provincias. A nivel nacional. A nivel nacional. Cuidado, cuidado. Frente político, muévete. Demuestra tu habilidad y tu experiencia, amiga mía. ¿Sí? Muy bien. No es mi amiga, pero lo llamo así. Bueno, pero ya se hizo. Gracias, economista Robalino. Muy amable, placer muy buenos saludarlo. días. Gracias, gracias. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio promocional.